Vamos, como ya había dicho en semanas anteriores, a separarnos de las lecciones propias del día para continuar con el tema Bases del Evangelio Antiguo que hemos venido desarrollando, y más específicamente la parte 3 de esa enseñanza que tiene que ver con la santificación, en la cual comenzamos apenas hace 2 semanas atrás. La semana anterior les enseñé que el requisito de santidad para que el hombre pueda disfrutar de la presencia y amistad de Dios existe desde la creación del hombre, y la intención de Dios de santificar al hombre, a causa de la caída, por supuesto, ha estado en su mente desde el principio, desde antes de todos los siglos. Creo que en esa oportunidad no mencioné específicamente el pasaje, pero nosotros podemos llegar claramente a esa conclusión debido a que el Cordero de Dios fue inmolado por nuestra causa antes de que el hombre mismo fuese creado. Les mostré cómo Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo, de su propiedad, para que fuera suyo, y que el acto mismo de escogerlos los distinguió y separó del resto de los pueblos. Es decir, lo que hizo especial a Israel fue que Dios los escogió y los distinguió para ser su pueblo. Dios no los escogió por ser especiales. Se convirtieron en especiales, en distintos, por el hecho de que Dios los haya escogido. Y que por esa razón Dios esperaba y exigía que ellos vivieran de manera diferente al resto de todas las naciones. Por lo cual, o mejor dicho, para aclarar un poco, pues para cumplir con ese propósito de que vivieran de manera diferente, de que vivieran de manera consagrada a Dios, Dios les dio una guía de conducta y de culto que, de seguirlo, le garantizaría la comunión con Él y las bendiciones resultantes de esa comunión. Usted debe entender que las bendiciones vienen a consecuencia o como resultado de la unión del ser humano con el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, dice el Señor en su palabra en los evangelios. Sin embargo, Israel no siguió esta guía, se apartó de Dios y sufrió las consecuencias de esta separación. Por último, la semana pasada les enseñé que toda esa historia, que podemos considerarla por una parte triste de Israel, había sido escrita para que de ella nosotros, los que vivimos en esta dispensación, en estos últimos días, en este último tiempo, aprendiéramos de ella y no repitiéramos los mismos errores. La iglesia tiene que mirar constantemente lo ocurrido y lo sucedido con Israel para no cometer los mismos errores. Nosotros como individuos debemos constantemente mirar y revisar las situaciones vividas por el pueblo de Israel y tomar de ellas las lecciones para que no cometamos los mismos errores. Quienes dirigen, quienes guían al pueblo como pastores, como sacerdotes, deben ir y mirar constantemente lo que sucedió, la historia de Israel, para que no cometamos los mismos errores que cometieron aquellos líderes y aquellos pastores que en lugar de mantenerse apegados a Dios y enseñar al pueblo a seguir a Dios, lo que hicieron fue que se pervirtieron y con ellos apartaron al resto de Israel de Dios, y nosotros no podemos caer en semejante situación. Dicho esto, comenzamos entonces con el punto que nos corresponde para este día. Si la semana pasada entonces les enseñé que la santificación de Israel estaba o era parte del plan de Dios, este día vamos a mostrar que la santificación del cristiano también es parte del plan de Dios. Présteme atención. La santificación
es una obra espiritual. Es la obra espiritual que se lleva a cabo en el hombre por el Espíritu Santo de Dios. Es una obra espiritual que lleva a cabo en el hombre el Espíritu Santo de Dios, quien nos sella como propiedad de Cristo, distinguiéndonos del común, dando inicio a un proceso de transformación total que comienza con la renovación del ser interior, capacitándolo para producir frutos espirituales a la par que rompe el amor natural con el pecado con el objetivo de que a lo largo de nuestra vida irnos conformando, haciéndonos semejante a Jesucristo, y por lo cual podemos y debemos nosotros servir como colaboradores. Eso en sí encierra la enseñanza de este día, la cual por supuesto vamos a ir desmenuzando para que usted pueda entender claramente este concepto que pudiera sonar un poco complicado, pero que en realidad es bien sencillo y que encierra todo lo que concierne gran parte pues de lo que nos concierne respecto a la santificación. Nadie que esté separado del Señor, nadie que esté separado de Dios puede iniciar un proceso de santificación. Es imposible, puesto que esto es una acción misma de Dios en nosotros. El ser humano por sí mismo puede apartarse de algunas acciones o actuaciones que vayan en contra de las normas éticas y morales, pero la santificación del ser humano va más allá a ese tipo de cosas. Necesita y requiere como base una transformación de ese hombre espiritual que solamente es posible por la fe en Jesucristo, y la transformación entonces que el Espíritu Santo comienza y perfecciona en nosotros. Así que en este punto de hoy les mostraré cómo también nosotros hemos sido escogidos por Dios, como lo fue el pueblo de Israel, y que no había, ni hay, ni habrá mérito alguno en nosotros que obligara, forzara o produjera nuestra propia salvación, sino que la salvación nuestra es un producto, es un don de Dios, y que es el resultado del conocimiento, o mejor dicho, que se inicia en el conocimiento profundo, en la ciencia profunda y eterna de Dios, que nos ilumina, que nos presenta a Jesucristo como Señor, como Salvador, y que produce entonces, coloca en nosotros esa semilla de fe para que podamos responder como es debido a semejante acto glorioso y maravilloso de rescate de nuestras vidas. Déjenme leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Preste atención. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Repito la parte importante en este tema de hoy, de este versículo. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Es decir,
el Padre en su conocimiento. ¿Se acuerdan? La semana pasada también hablamos acerca de la soberanía de Dios y cómo ejerce Dios su soberanía. En su soberanía y pleno y total conocimiento, previo conocimiento, ha elegido a los santos, a nosotros, por pura gracia, y lo hace a través de la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos venir y convertirnos en obedientes seguidores de Jesucristo, quienes hemos recibido el rocío, el rociamiento, el cubrimiento de su sangre, por lo cual tenemos gracia y paz con el Señor. Somos llamados la Israel espiritual. La iglesia es llamada la Israel espiritual, entre otras cosas, por la semejanza de la elección, por el propósito de la misma elección y la consecuencia que esta elección nos trajo. Es decir, también fuimos tomados, elegidos antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia. ¿Dónde dice eso la Biblia? En Efesios capítulo 1, verso 3 al 6, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Por cuanto, y aquí viene, nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Quiero que vayan notando la similitud. ¿Se acuerda que explicamos todo lo sucedido con Israel? La misión que tenía, las leyes que le fueron dadas para su santificación y mantenerse unido a Cristo. Y que por causa de que Israel no cumpliera con ninguna de estas pacto establecido con ellos, entonces se abren las puertas para que el gentil, usted y yo, pudiéramos entrar en ese nuevo pacto por supuesto, Jesucristo. En Efesios capítulo 1, verso 13 al 14 dice: en él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. ¿Qué es esto? ¿Quién nos enseña? Que hemos sido sellados por y con el Espíritu Santo como señal, como la prenda de que somos herederos. Déjeme hacerle una comparación. Como el anillo que indica, ¿verdad? Que una persona es casada y que ya no es uno solo, sino que ahora es uno en dos personas, porque el marido y la mujer se hacen uno más uno. En esta regla de Dios no es dos, sino uno. Y ese anillo es un símbolo que indica esta unión inseparable, según Dios. De la misma manera, el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en nosotros, viene a ser como una prenda, un adelanto que se nos entrega y que viene a ser símbolo de que ahora somos posesión de Dios. Como una consecuencia, vuelvo a entrar al punto del texto que estábamos hablando, venimos a ser entonces sellados como una consecuencia de haber oído y creído la buena nueva de salvación. Aquí aprovecho, abro un paréntesis y les explico la razón de por qué con tanta insistencia intento predicar y
me preocupa la enseñanza de la sana doctrina, de la enseñanza antigua, la que se enseñaba desde el principio de la iglesia, pues ese evangelio del que está hablando acá es el que te muestra o el que le muestra a la gente su propia condición de pecador, su necesidad urgente de un Salvador, y que ese Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios, y que en su encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección está la más grande y sublime ofrenda de amor que la historia jamás conocerá. Pero si la predicación del evangelio deja de ser lo que se predicaba, el verdadero evangelio que se predicaba desde el principio, ¿cómo el Espíritu Santo entonces toma de esa palabra para revelar en el corazón a la gente su propia condición? Si lo que le están hablando y lo que le están enseñando son cosas no eternas y celestiales, sino cosas humanas para su desarrollo y para su crecimiento, que ustedes han visto y conocen, que constantemente pues denuncio. Al igual que Israel, hemos sido llamados, no por tener alguna cosa que nos hiciera especiales, sino que, y por el contrario, es esa elección la que nos hace especiales, pues nos distingue de entre todos, ya que nos consagra para uso santo. Ni usted ni yo, ni ningún ser humano es en sí mismo tan especial que Dios haya tenido que mirando del cielo a la tierra haya brillado por sí mismo, por encima de todo el mundo, y Dios tuviera que decir, wow, por los méritos de este voy a darle tal cosa. Eso no es así, sino que lo que nos hace diferente, lo que nos hace brillar, lo que nos hace distintos del resto, es que Dios por pura gracia se ha fijado en nosotros y nos ha escogido, apartándonos para Él, para uso santo, para uso sagrado. En 1 de Pedro capítulo 2 verso 9 al 10 dice: pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. Y no está refiriéndose en el contexto a Israel, le está hablando a los creyentes. Pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está mostrando además un propósito, anunciar. Y la manera de anunciar es de dos formas: con nuestra manera de vivir y con nuestras palabras. Recordando siempre que nuestra manera de vivir habla mucho más fuerte que nuestras palabras. Si nuestra manera de vivir no es consona con nuestras palabras, pues entonces somos simplemente engañadores e hipócritas. Y nosotros tenemos que estar bien lejos de semejante cosa. Termina el texto. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois llamado el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, porque eran los gentiles, porque eran los paganos, ¿verdad? Porque eran los idólatras, ahora son compadecidos. En Cristo somos compadecidos. Hemos sido pues hechos, tomados como posesión de Dios, con el mismo propósito inicial que Dios ha tenido con toda elección: la santificación del pueblo, la santificación del individuo, para que pueda estar en su presencia y gozar de comunión con Él. En Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 dice: pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué significa esto? Que no hay lugar a la jactancia, pues la fe que tenemos para creer el anuncio del evangelio, la buena nueva de salvación,
no ha nacido de nosotros, sino que también ha sido un regalo de Dios y claro, con un propósito específico, que vivamos apartados, que seamos, que podamos caminar y transitar y hacer todas aquellas obras que Él ha preparado para nosotros. Fíjese que la salvación no es por las obras, pero todo aquel que es salvado se le ha prediseñado, por decirlo de alguna manera, un conjunto de obras que deben ser realizadas. Y una de las señales de que esta persona ha sido salvada es que comienza a realizar las obras que fueron establecidas para que él, salvado, apartado, santificado, las hiciera. No hay tal cosa que como una persona que se llame a sí misma cristiana, santa y salva y actúe y sus obras de caridad, de amor, de santidad no aparezcan por ninguna parte. Hace tiempo les enseñé, no hay tal cosa como ser un agente encubierto de Dios en este mundo. El agente encubierto es aquel que se mezcla con los delincuentes, con la mafia, y actúa tal cual como ellos, aun cuando es policía, para en algún momento determinado concebir un plan que llegue, conseguir las pruebas que llegue a la detención de todos. Pero mientras está allí, actúa tal cual como un delincuente más. No es posible ser un agente encubierto de Dios en esta tierra. No se puede vivir en medio de este mundo, caminar conforme camina y actúa este mundo y decir, no, nosotros no somos de este mundo, somos hijos de Dios, somos cristianos. Eso no existe. Hay que hacer las obras que Dios ha preparado para que nosotros, cada uno de nosotros, anduviéramos en ellos. Por último, quiero que leamos de nuevo la segunda lectura de hoy. Busque por favor allí su díptico. Dice así, es primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 5. Dice así: por los demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. Voy a aprovechar este texto para hacer un paréntesis. No hay tal cosa como un ministro de Dios que viva fuera de las normas, fuera de la ley moral de Dios, fuera de lo que Dios dispone y demanda, apartado de una vida santa y recta, puesto que en las Escrituras es evidente, claro y abundante que los ministros de Dios deben servir como ejemplo a todos aquellos que por gracia de Dios les ha tocado servirles como guía, como pastor. Un pastor no puede actuar separado de la voluntad de Dios y pensar que es un pastor genuino. No se puede. Y aquí claramente lo vemos en la carta, en el escrito del apóstol San Pablo, cuando dice que él y los demás siervos, los demás apóstoles y los demás ministros que han estado enseñando, que han estado inculcando la palabra de Dios al pueblo, también les han enseñado con el ejemplo la manera como deben comportarse para agradar a Dios. Continúo, cierro paréntesis, continúo. De hecho, ustedes ya viven así. Es decir, ya ellos estaban comportándose de la mejor manera para agradar a Dios. Hagan mayores progresos todavía, le dice el apóstol. A veces me pregunto, ¿cómo podemos nosotros conformarnos a el estado en el que nos encontremos? ¿Por qué eso puede ocurrir? ¿Por qué alguien puede parar, detenerse en la búsqueda de su desarrollo y crecimiento y su avance como cristiano? Porque tal vez se ha mirado en el espejo y se ha encontrado, y cosa que es muy peligrosa, suficientemente justo y santo delante de Dios como para seguir avanzando. Y no podemos cometer ese error, puesto que el proceso de crecimiento y desarrollo y santificación no termina nunca.
y que a cada uno de nosotros se nos ha dado una particular carrera que debemos correr sin mirar a los lados, sin compararnos con más nadie, sino con Cristo, siguiendo a Cristo, quien es el autor y consumador de esa nuestra fe. Hagan mayores progresos todavía, les dice. Ya conocen las instrucciones que les he dado en el nombre del Señor Jesús. Preste atención. La voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan del pecado carnal. ¿Quién se va a abstener del pecado carnal? El individuo, el oyente, el cristiano, el destinatario de esta carta, usted y yo, por sí mismo. Absténganse. ¿Quién? Yo. Abstente. ¿Quién? Yo. Del pecado carnal. Que cada uno sepa usar de su cuerpo con santidad y respeto. En otra parte dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sin dejarse llevar de la pasión desenfrenada. Porque así, de esa manera, es como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Evidencia de quién conoce a Dios y quién no. El que conoce a Dios no permite, lucha, se enfrenta al pecado y no permite entonces ser arrastrado por las pasiones desordenadas y pone su cuerpo en servidumbre del pecado, sino que todo lo contrario. Ese es el cristiano. El que no lo hace así, la Biblia lo dice, es un pagano que no conoce a Dios. Continúa, que nadie se atreva a perjudicar ni a dañar en esto a su hermano, porque el Señor hará justicia para todas estas cosas, como ya se lo hemos dicho y atestiguado. Dios, en efecto, no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por eso, el que desprecia estas normas, el que desprecia los lineamientos que Dios ha establecido, el consejo de Dios para poder vivir de manera santa, no desprecia a un hombre, sino a Dios, a ese mismo Dios que le ha dado su Espíritu Santo como ayuda para vencer toda tentación y todo el mal en esta tierra. El apóstol nos dice claramente que la voluntad de Dios es que seamos santos, que Dios no nos llamó a practicar actos impuros, que Dios nos llamó a abstenernos de toda clase de pecado y no dejarnos arrastrar por pasiones desenfrenadas como sí lo hacen los que no conocen a Dios. Y concluye con esta perla. El que desprecia esta fórmula de vida, es decir, el llamado a vivir en santidad, no desprecia a un hombre, sino que está despreciando a Dios. Estos son solo algunos textos. Yo sé que hay muchísimos textos más y tal vez quienes conozcan de las escrituras pudieran mencionar algunos otros, pero creo haber mostrado el punto que quería mostrar en este día y voy a concluir resumiéndolo de esta manera. El cristiano es cristiano por elección de Dios, escogido en el ejercicio de la soberanía de Dios y por su gracia, para ser, al igual que el Israel de la Biblia, distinguidos, apartados como propiedad suya, como propiedad de Dios, por medio del Espíritu Santo, quien nos ha sellado, consagrándonos para uso santo, es decir, para las buenas obras que el mismo Dios preparó para que anduviéramos en ella. Con el favor de Dios, continuaremos entonces este tema la siguiente semana. Hasta aquí la homilía de este día.